Nadie me comprendía. Tú eres diferente a todas. Y tú tienes unos ojos hermosos. Durante años, ninguna enfermera pudo soportar al millonario. Todas huían, hasta que llegó ella, una mujer sencilla pero buena. Prepárate para descubrir el milagro que cambió su vida para siempre. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Las inmensas puertas de hierro forjado de la mansión Vargas se abrieron. Dos figuras vestidas de blanco salieron precipitadamente hacia la acera, tropezando entre ellas mientras el viento les golpeaba los rostros humedecidos por el llanto. Una de las mujeres sollozaba sin ningún tipo de control, cubriéndose la boca como si hubiera presenciado un horror dentro de aquella casa señorial. Su compañera intentaba consolarla, aunque sus propios ojos reflejaban un pánico similar al mirar hacia atrás. El guardia de seguridad, apostado en su caseta blindada, apenas levantó la vista de la pantalla de su celular para observar la escena rutinaria con total indiferencia. Para los habitantes de la zona, ver enfermeras huyendo de la residencia Vargas se había convertido en un espectáculo casi semanal. Nadie lograba soportar más de 3 semanas bajo el mismo techo que Santiago Vargas Torres, el hombre más temido y enfermo de la ciudad. La leyenda urbana decía que su carácter era tan venenoso como la extraña enfermedad que consumía sus músculos y sus huesos desde hacía años. Los especialistas más renombrados del país habían desfilado por esos pasillos lujosos solo para salir derrotados y sin respuestas claras ante su condición. Ese día en particular, una mujer joven, con un uniforme blanco que le quedaba ligeramente holgado, se detuvo frente a la reja observando cómo las otras enfermeras desaparecían calle abajo. Anita no tenía el aspecto de alguien que se asustara fácilmente, aunque sus manos apretaban con fuerza la correa de su bolso desgastado. Sus ojos color miel examinaron la fachada imponente de la mansión, buscando algún indicio de humanidad entre tanta piedra fría y ventanas oscuras. Ella sabía que cruzar ese umbral significaba entrar en la boca del lobo, pero la necesidad era un motor mucho más potente que el miedo. Había llegado de Guadalajara hacía apenas 5 meses, cargando con una maleta llena de ropa vieja y una deuda hospitalaria que asfixiaba a su familia. La enfermedad terminal de su padre había consumido cada centavo de los ahorros de toda una vida y los había dejado al borde de la ruina total. Esta ciudad gigantesca y ruidosa representaba su última esperanza para reunir el capital necesario y salvar la casa de su madre del embargo bancario. La agencia de empleos había sido brutalmente honesta sobre la vacante en la Casa Vargas y las razones por las que el puesto siempre estaba disponible. El salario ofrecido era 4 veces superior al de cualquier hospital privado, una cifra que podría resolver sus problemas en medio año. Anita respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire contaminado de la capital, y se alisó las arrugas imaginarias de su uniforme antes de dar el primer paso. No tenía el lujo de rechazar la oferta, sin importar cuán monstruoso fuera el paciente que la aguardaba en la penumbra de su habitación. Sabía que su resistencia emocional sería puesta a prueba como nunca antes en su carrera profesional, pero estaba decidida a no fallar. Avanzó hacia la garita de seguridad con paso firme, ignorando la mirada de lástima que le dedicó el guardia al abrirle el acceso peatonal. El sonido de sus zapatos baratos contra el adoquín resonó como un redoble de tambores anunciando el inicio de una batalla incierta. La arquitectura de la casa estaba diseñada para intimidar a cualquier visitante, con gárgolas de piedra que parecían vigilar cada movimiento desde las cornisas altas. Los jardines estaban impecablemente cuidados, pero carecían de color y alegría, como si la propia naturaleza respetara el luto permanente del dueño. Un silencio sepulcral envolvía la propiedad, solo roto por el lejano zumbido del tráfico de la avenida principal que parecía pertenecer a otro mundo. Anita sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero irguió la barbilla y continuó su marcha hacia la puerta principal de madera maciza. No se permitiría dudar ahora, no cuando el futuro de su familia dependía enteramente de su capacidad para soportar lo insoportable. Al llegar al pórtico, la puerta se abrió antes de que ella pudiera siquiera tocar el timbre dorado, revelando a una mujer madura de expresión severa.
Era Dolores, la coordinadora de enfermería y ama de llaves, cuyo rostro parecía tallado en granito por la falta de sonrisas durante años. Dolores la escaneó de pies a cabeza con una mirada crítica que no necesitaba palabras para expresar su escepticismo absoluto sobre la nueva candidata. La mujer mayor hizo un gesto seco con la cabeza, indicándole que entrara sin ofrecerle ningún saludo de bienvenida o cortesía básica. El interior de la casa olía a cera para muebles antiguos, a flores marchitas y a una soledad que se podía palpar en el aire denso. Dolores comenzó a caminar rápidamente por un pasillo interminable, obligando a Anita a apresurar el paso para no quedarse atrás en aquel laberinto. Las paredes estaban adornadas con obras de arte originales y tapices europeos que probablemente valían más que todo el barrio donde Anita creció. Candelabros de cristal de roca colgaban del techo, proyectando sombras alargadas que danzaban sobre el suelo de mármol italiano pulido hasta parecer un espejo. A pesar de la opulencia desbordante, la casa se sentía vacía, carente de la calidez que convierte un edificio en un verdadero hogar. Era un mausoleo de lujo construido para albergar el sufrimiento de un solo hombre que reinaba sobre su dolor. La coordinadora hablaba sin girarse, lanzando advertencias sobre las reglas estrictas de la casa con un tono monótono y desprovisto de emoción. Explicó que el señor Vargas no toleraba ruidos fuertes, olores de perfume, ni la más mínima incompetencia por parte del personal de servicio. Anita memorizaba cada detalle, asintiendo en silencio mientras sus ojos no dejaban de observar el entorno opresivo que la rodeaba. Se preguntó cómo alguien podía vivir rodeado de tanta belleza material y al mismo tiempo estar sumergido en una oscuridad tan absoluta. La riqueza de los Vargas era evidente en cada rincón, pero también lo era la ausencia total de felicidad. Llegaron a una escalera de caracol majestuosa que conducía al segundo piso, donde se encontraban los aposentos privados del señor Santiago. Dolores se detuvo un momento, girándose para mirar a Anita directamente a los ojos con una mezcla de advertencia y compasión inesperada. Le dijo que las enfermeras anteriores habían salido llorando, algunas incluso habían renunciado a su vocación después de trabajar allí. Anita sostuvo la mirada de la mujer y respondió con voz tranquila que ella no estaba allí para hacer amigos, sino para trabajar. Esa respuesta pareció sorprender ligeramente a Dolores, quien retomó la marcha subiendo los escalones con una energía nerviosa. El segundo piso era aún más silencioso que el primero, con alfombras gruesas que absorbían el sonido de sus pasos como si la casa quisiera ocultar su presencia. Las puertas de las habitaciones estaban todas cerradas, excepto una al final del pasillo que parecía emanar una energía pesada y oscura. Dolores se detuvo frente a esa puerta doble de caoba, tomando aire profundamente como si se preparara para entrar en una zona de guerra activa. Anita sintió que su corazón aceleraba el ritmo, bombeando adrenalina ante la inminencia del encuentro con el famoso Santiago Vargas. Ajustó su postura, recordando las palabras de su padre sobre mantener la dignidad ante cualquier adversidad que la vida presentara. Dolores puso la mano en el pomo dorado de la puerta y le susurró que, pasara lo que pasara, no debía mostrar miedo ni debilidad. Santiago tenía un talento especial para detectar la inseguridad en las personas y usarla como un arma para destruirlas emocionalmente en segundos. Anita asintió levemente, agradeciendo el consejo silencioso, y se preparó mentalmente para lo que estaba a punto de enfrentar. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación en penumbra donde las cortinas pesadas bloqueaban casi toda la luz natural del exterior. El aire acondicionado estaba tan bajo que el ambiente se sentía como una cámara frigorífica diseñada para conservar cadáveres. Dentro de la habitación, la atmósfera era tan densa que costaba respirar con normalidad, cargada de un olor a medicamentos fuertes y desinfectante clínico. Los muebles eran oscuros y pesados, contribuyendo a la sensación de claustrofobia a pesar de las dimensiones generosas de la suite principal. En el centro de todo, una cama inmensa dominaba el espacio, y en ella yacía una figura inmóvil cubierta por sábanas de seda gris. Anita dio un paso adelante, sus ojos adaptándose a la falta de luz, tratando de distinguir los rasgos de su paciente.
Podía sentir la mirada de él clavada en ella desde las sombras, evaluándola como un depredador acechando a su presa. Dolores anunció la llegada de la nueva enfermera con una voz que temblaba imperceptiblemente, tratando de mantener la formalidad requerida. No hubo respuesta inmediata desde la cama, solo un silencio prolongado que estiraba la tensión hasta el punto de ruptura. Anita no esperó una invitación, avanzó con profesionalismo hasta quedar a una distancia respetuosa al pie de la cama. Finalmente pudo ver el rostro de Santiago Vargas, pálido, anguloso, con ojeras profundas que marcaban días sin sueño. Pero lo que más le impactó fueron sus ojos oscuros, que brillaban con una inteligencia feroz y un dolor antiguo. Santiago no dijo nada durante los primeros segundos, limitándose a observar cada detalle de su nueva cuidadora con una frialdad calculadora. Estaba acostumbrado a ver miedo, sumisión o esa lástima empalagosa que tanto detestaba en los ojos de quienes lo atendían. Sin embargo, en la mirada de Anita encontró algo diferente, una serenidad firme que lo desconcertó momentáneamente. Ella no bajó la vista, sosteniendo el contacto visual con una calma que desafiaba su autoridad tácita en aquella habitación. Ese pequeño acto de rebeldía encendió una chispa de irritación en él, sacándolo de su letargo habitual. Él rompió el silencio con una voz rasposa, preguntando cuánto tiempo pensaba que duraría antes de salir corriendo como todas las demás inútiles. Su tono estaba cargado de un desprecio tan puro que habría hecho retroceder a cualquiera con menos determinación que Anita. Ella respondió que su contrato era indefinido y que no tenía planes de ir a ninguna parte mientras se le pagara su salario. La honestidad brutal de su respuesta, carente de la adulación habitual, hizo que Santiago arqueara una ceja con incredulidad. Nadie le hablaba así en su propia casa, mucho menos una empleada que acababa de cruzar la puerta. Santiago soltó una risa seca y carente de humor, acomodándose en la cama con una mueca de dolor que intentó ocultar sin éxito. Le advirtió que él no era un paciente geriátrico al que pudiera manipular con sonrisas falsas y palabras dulces. Anita observó el microgesto de dolor en su espalda y anotó mentalmente la ubicación de la molestia sin decir nada. Sabía que cualquier muestra de compasión en ese momento sería interpretada como debilidad y rechazada violentamente. La batalla había comenzado, y ella estaba decidida a mantener su posición en el campo de juego. Dolores se retiró discretamente, cerrando la puerta y dejando a Anita a solas con el hombre que había destruido la autoestima de 30 enfermeras. El sonido del cierre de la puerta resonó como un veredicto final, sellando su destino dentro de esas 4 paredes. Anita dejó su bolso en una silla cercana y sacó su tablilla médica, dispuesta a comenzar la evaluación inicial. Santiago la seguía con la mirada, estudiando sus movimientos eficientes y la falta de temblor en sus manos. Él estaba decidido a romperla, a demostrar que nadie podía soportar la carga de su existencia, pero ella estaba igualmente decidida a sobrevivir. La primera evaluación física fue un campo minado de tensiones silenciosas y órdenes cortantes que Anita tuvo que navegar con extrema precaución. Santiago se resistía a cada toque, tensando los músculos cada vez que ella intentaba tomarle la presión arterial o revisar su temperatura. Él comentaba con sarcasmo sobre la temperatura de sus manos o la incompetencia de los médicos que habían diseñado esos protocolos absurdos. Anita ignoraba sus insultos velados, respondiendo con datos técnicos y manteniendo una distancia emocional que parecía frustrarlo aún más. Ella sabía que él buscaba una reacción, un estallido de enojo o lágrimas que le dieran el control de la situación. Mientras revisaba el historial clínico, Anita notó inconsistencias flagrantes entre los síntomas reportados y los resultados de los laboratorios recientes. Los médicos anteriores habían documentado dolores atroces, pero las resonancias magnéticas no mostraban daño estructural que justificara tal nivel de agonía. Santiago la observaba leer, esperando el momento en que ella hiciera la pregunta estúpida que todos hacían sobre su diagnóstico. Pero ella permaneció en silencio, pasando las páginas con un ritmo metódico que llenaba el vacío de la habitación. Esa falta de interrogatorio lo inquietó, estaba acostumbrado a ser el centro de la curiosidad morbosa de los demás. Anita finalmente levantó la vista y,
En lugar de preguntar por su enfermedad, le preguntó si prefería las persianas abiertas o cerradas durante el día. La pregunta, tan trivial y doméstica, desarmó momentáneamente la hostilidad preparada de Santiago, dejándolo sin una respuesta mordaz inmediata. Gruñó que le daba igual, siempre y cuando ella no hiciera ruido innecesario mientras se movía por su habitación. Ella asintió y procedió a abrir ligeramente una de las persianas, permitiendo que un rayo de luz cruzara la penumbra. El polvo bailaba en el haz de luz, única señal de vida en aquel mausoleo, y Santiago cerró los ojos con molestia ante el brillo. Durante las siguientes horas, él intentó provocarla criticando su acento de provincia y su uniforme barato con comentarios hirientes. Le dijo que se notaba que venía de un lugar donde la medicina se practicaba con remedios caseros y supersticiones. Anita, sin detener su tarea de organizar los medicamentos en la mesita de noche, le respondió que la medicina era igual en todas partes. Añadió con calma que la única diferencia real solía ser la actitud del paciente hacia su propia recuperación. Ese comentario directo hizo que Santiago abriera los ojos de golpe, fulminándola con una mirada que prometía represalias. Llegó la hora de la comida y una empleada doméstica trajo una bandeja con alimentos insípidos preparados específicamente para su dieta estricta. Santiago miró el plato con asco y lo empujó lejos, diciendo que parecía comida para perros y que se negaba a probar bocado. Anita tomó la bandeja con paciencia, verificó la temperatura y se la volvió a colocar frente a él con firmeza. Le dijo que podía comer por su cuenta o ella podría proceder a alimentarlo como a un niño, pero que la nutrición no era negociable. La amenaza implícita de ser tratado como un inválido dependiente hirió su orgullo lo suficiente como para hacerlo tomar el tenedor con furia. Comió en silencio, masticando con rabia mientras Anita se sentaba en un rincón a llenar los reportes obligatorios del turno matutino. Ella podía sentir la energía volcánica que emanaba de él, una mezcla de frustración, dolor físico y una soledad abismal. Se preguntó qué clase de vida había llevado antes de enfermarse para terminar tan aislado y amargado en su propia casa. Los expedientes mencionaban un accidente antiguo, pero no daban detalles sobre las circunstancias ni las secuelas emocionales. Era un rompecabezas incompleto, y Anita sentía una curiosidad profesional que empezaba a mezclarse con algo más humano. Por la tarde, Dolores regresó para supervisar el cambio de turno, sorprendida de encontrar a Anita todavía trabajando y aparentemente tranquila. La ama de llaves inspeccionó la habitación buscando fallos, pero todo estaba en orden y el paciente, aunque furioso, estaba medicado y alimentado. Dolores le susurró a Anita en la puerta que tuviera cuidado con la noche, pues era cuando los demonios de Santiago solían despertar. Le advirtió que los gritos a veces se escuchaban hasta el ala de servicio y que nadie se atrevía a subir. Anita agradeció la advertencia, pero decidió que esa noche se quedaría cerca, en la salita contigua, por si acaso. Santiago escuchó el cuchicheo en la puerta y gritó exigiendo que dejaran de conspirar como viejas chismosas a sus espaldas. Anita entró de nuevo, con el rostro impasible, y le informó que su turno había terminado pero que estaría disponible si la necesitaba. Él se burló, diciéndole que no se hiciera la mártir, que segaramente estaba contando los minutos para escapar de allí. Ella no respondió a la provocación, simplemente le dejó un vaso de agua cerca y ajustó las almohadas. Antes de salir, le deseó buenas noches, una cortesía que él respondió con un bufido de desprecio y dándole la espalda. Anita se retiró a la pequeña habitación asignada para la enfermera de guardia, pero no pudo conciliar el sueño. Los ruidos de la casa vieja, el crujir de la madera y el viento golpeando las ventanas la mantenían en alerta constante. Pensaba en su padre, en cómo el dolor lo había transformado al final, y veía sombras de eso en Santiago. No era maldad pura lo que había visto en sus ojos, sino una defensa desesperada contra algo que lo hería más que su cuerpo. Esa intuición le decía que la batalla real no sería contra la enfermedad física, sino contra los muros que él había levantado. A eso de las 3 de la madrugada, un grito ahogado proveniente de la suite principal la hizo saltar de la cama instantáneamente. Corrió descalza por el pasillo,
con el corazón en la garganta, temiendo encontrar una emergencia médica grave. Al entrar, encontró a Santiago retorciéndose entre las sábanas, empapado en sudor frío y murmurando palabras ininteligibles. No era una crisis física, era una pesadilla brutal que lo tenía atrapado en sus garras sin dejarlo despertar. Anita se acercó rápidamente, llamándolo por su nombre con voz firme para traerlo de vuelta a la realidad. Él despertó de golpe, con los ojos desorbitados y la respiración agitada, desorientado y vulnerable por primera vez. Al verla allí, su primera reacción fue de vergüenza, seguida inmediatamente por una ira defensiva explosiva. Le gritó que saliera, que no tenía derecho a verlo así, que era una intrusa en su intimidad. Anita no se movió, le alcanzó una toalla húmeda y esperó a que sus latidos bajaran de ritmo. Le dijo suavemente que todos tenemos pesadillas y que no había nada de que avergonzarse frente a una enfermera. Santiago rechazó la toalla con un manotazo, pero su cuerpo temblaba demasiado como para sostener la fachada de fuerza por mucho tiempo. Se dejó caer contra el cabecero de la cama, agotado, mirando hacia la oscuridad del rincón opuesto como si viera fantasmas. Anita se sentó en la silla junto a la cama, sin intentar tocarlo ni consolarlo con palabras vacías, simplemente acompañándolo. Comprendió entonces que la soledad era su peor enemiga y que su presencia silenciosa era lo único que podía ofrecerle. Permanecieron así durante una hora, en un silencio compartido que fue la primera tregua real entre ambos. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de gris, Santiago finalmente se quedó dormido por agotamiento puro. Anita lo observó dormir, notando cómo las líneas de amargura se suavizaban ligeramente cuando estaba inconsciente. Parecía más joven, menos monstruoso, simplemente un hombre roto por circunstancias que ella aún desconocía. Se prometió a sí misma que descubriría la verdad, no por chisme, sino para saber cómo ayudarlo realmente. Salió de la habitación con sigilo para prepararse para el nuevo día, sabiendo que la guerra se reanudaría en cuanto él despertara. Al bajar a la cocina por café, se cruzó con el personal de limpieza, quienes la miraron como si estuvieran viendo a un fantasma. Nadie esperaba verla bajar por su propio pie después de pasar una noche completa de guardia. La cocinera, una mujer robusta y amable, le sirvió una taza caliente y le preguntó en susurros si el señor la había despedido ya. Anita sonrió cansada y negó con la cabeza, tomando el café como si fuera un elixir de vida. Les dijo que el señor Vargas era difícil, pero que ella era más terca que él, lo que arrancó unas risas nerviosas. El segundo día comenzó con Santiago despertando de mal humor, avergonzado por haber mostrado debilidad la noche anterior. Decidió que la mejor defensa era un ataque frontal y comenzó a exigir demandas imposibles y ridículas. Pidió que le cambiaran las sábanas 3 veces seguidas porque supuestamente sentía arrugas invisibles que le lastimaban la piel. Anita cumplió cada orden con paciencia estoica, sin quejarse ni una sola vez, lo que parecía enfurecerlo más. Él estaba buscando su punto de quiebre, presionando cada botón posible para hacerla explotar y justificar su despido. Pero Anita había cuidado a su padre durante meses de agonía, tenía una armadura emocional forjada en el fuego del dolor real. Veía los berrinches de Santiago como lo que eran, tácticas de distracción para no enfrentar sus propios sentimientos. Cuanto más gritaba él, más tranquila se volvía ella, creando un espejo donde él solo podía ver reflejada su propia irracionalidad. Esa dinámica comenzó a establecer un equilibrio extraño en la habitación, una danza de voluntades opuestas. Al final del día, Santiago se quedó mirando por la ventana hacia el jardín que nunca visitaba, en un silencio melancólico. Anita, rompiendo el protocolo, le preguntó si le gustaban las camelias que estaban floreciendo abajo. Él no respondió, pero tampoco le gritó que se callara, lo cual era un avance monumental. Fue un pequeño momento de paz antes de la tormenta que se avecinaba con la visita de su familia. Anita sabía que la verdadera prueba aún no había llegado, pero sentía que había sobrevivido al primer asalto. La rutina se estableció como un campo de batalla donde cada interacción era una escaramuza calculada por parte de Santiago.
Él se negaba rotundamente a tomar sus medicamentos matutinos a menos que Anita le recitara la composición química exacta de cada pastilla. Era una prueba de conocimientos diseñada para humillarla, asumiendo que una enfermera no sabría esos detalles técnicos. Anita, sin embargo, había pasado sus noches estudiando el vademecum y le respondía con precisión quirúrgica, dejándolo sin argumentos. Cada respuesta correcta era una pequeña victoria que borraba la sonrisa de suficiencia del rostro de su paciente. Santiago, frustrado por no poder atacarla intelectualmente, cambió su estrategia hacia el desgaste físico y la interrupción del sueño. Comenzó a tocar el timbre de llamada a intervalos irregulares durante la madrugada por razones absurdas e inventadas. Alegaba que tenía sed, que la almohada estaba caliente, o que escuchaba ruidos imaginarios que le impedían descansar. Anita acudía cada vez con el rostro lavado y el uniforme impecable, atendiéndolo sin mostrar el agotamiento que sentía. Ella entendía que era un juego de poder y se negaba a darle la satisfacción de verla derrotada por el cansancio. Durante las sesiones de terapia física, él se volvía deliberadamente pesado, negándose a colaborar con sus propios músculos. Se dejaba caer, obligando a Anita a usar toda su fuerza para sostenerlo y evitar que se lastimara. Ella apretaba los dientes y usaba las técnicas de mecánica corporal para manejar su peso, susurrándole instrucciones firmes al oído. En esos momentos de cercanía forzada, podía sentir la tensión vibrante en el cuerpo de él, una energía contenida que no encontraba salida. A veces, sus miradas se cruzaban a centímetros de distancia, y el odio en los ojos de Santiago se mezclaba con una confusión palpable. Un día, decidió criticar la forma en que ella le leía las noticias del periódico, alegando que su voz era monótona y aburrida. Le exigió que dejara de leer, diciendo que prefería el silencio total a tener que soportar su tono provinciano. Anita cerró el periódico con calma, lo dejó sobre la mesa y se sentó en silencio con las manos cruzadas en el regazo. Permaneció así, inmóvil como una estatua, durante 45 minutos completos, hasta que él, exasperado por la falta de estímulo, le ordenó que continuara leyendo. Fue una lección sutil sobre quién tenía realmente el control de la paciencia en esa habitación. La comida seguía siendo un punto de conflicto constante, con Santiago rechazando platos enteros porque supuestamente estaban envenenados o podridos. Anita comenzó a probar una pequeña cucharada de cada alimento frente a él antes de servírselo, como si fuera un catador real. Este acto, aunque absurdo, desactivaba sus quejas paranoicas y lo obligaba a comer sin excusas válidas. Él la miraba con resentimiento mientras tragaba, sabiendo que ella había encontrado una forma de neutralizar su boicot. La Guerra Fría continuaba, pero las tácticas de Anita estaban demostrando ser más efectivas que la agresión directa. Renata, la hermana de Santiago, comenzó a aparecer con más frecuencia, alertada por Dolores sobre la extraña persistencia de la nueva enfermera. Renata entraba en la habitación como un vendaval, ignorando a Anita y dirigiéndose directamente a su hermano con una actitud posesiva. Hablaban en voz baja, lanzando miradas furtivas hacia la enfermera, claramente discutiendo su desempeño y su futuro. Anita se mantenía al margen, ocupándose de tareas menores, pero aguzando el oído para captar cualquier amenaza inminente. Sabía que Renata era un enemigo más peligroso que Santiago, porque ella tenía el poder real de firmar su despido. En una ocasión, Santiago acusó a Anita de haberle robado un reloj costoso que supuestamente había dejado en la mesita de noche. Renata exigió revisar el bolso de Anita inmediatamente, amenazando con llamar a la policía si el objeto aparecía. Anita entregó su bolso con total tranquilidad, vaciando su contenido sobre el sofá, llaves, un monedero vacío y una foto de su padre. El reloj apareció minutos después bajo la almohada de Santiago, donde él mismo lo había escondido. No hubo disculpas por parte de nadie, solo un silencio incómodo que Anita rompió volviendo a sus tareas como si nada hubiera pasado. Ese incidente marcó un punto de inflexión. Santiago pareció darse cuenta de que atacar su honradez no funcionaría porque ella no tenía nada que ocultar. Cambió de táctica, intentando ahora atacar sus inseguridades personales y su pasado.
Le preguntaba con insidia por qué una mujer de su edad seguía soltera y trabajando de sirvienta para otros. Insinuaba que Segaramente había fracasado en sus relaciones anteriores debido a su carácter frío y calculador. Anita sentía el aguijón de sus palabras, pero recordaba su objetivo financiero y bloqueaba el dolor emocional. Una tarde lluviosa, mientras miraban caer el agua contra los cristales, Santiago tuvo un momento de debilidad inesperada. Murmuró que la lluvia le recordaba el día en que su vida se había acabado para siempre. Fue un comentario susurrado, casi para sí mismo, pero Anita lo atrapó en el aire y lo guardó como un tesoro. No presionó para obtener detalles, simplemente asintió y dijo que la lluvia a veces tiene el poder de traer recuerdos que creíamos olvidados. Por primera vez, él no la atacó por responder, y compartieron unos minutos de melancolía compartida. Sin embargo, la tregua fue breve, y al día siguiente él volvió a ser el tirano de siempre, criticando el color de las cortinas y la temperatura del agua. Anita notó que sus ataques eran más feroces después de los momentos de calma, como si se castigara a sí mismo por bajar la guardia. Comprendió que él tenía miedo de conectar con alguien, terror a ser vulnerable y salir lastimado nuevamente. Su agresividad era un muro de contención, una fortaleza diseñada para mantener a todos a una distancia segura. Ella decidió que no intentaría derribar el muro a golpes, sino que buscaría una puerta lateral. La resistencia de Anita empezó a ganar el respeto reacio del personal de la casa, que veía cómo sobrevivía día tras día. La cocinera empezó a guardarle los mejores postres y el guardia de la entrada la saludaba con una sonrisa genuina. Incluso Dolores dejó de vigilarla tan de cerca, reconociendo tácitamente que Anita tenía un don especial para manejar a la bestia. Santiago se estaba quedando sin aliados en su campaña para expulsarla, y eso lo ponía aún más nervioso e impredecible. Se sentía acorralado por la paciencia infinita de esa mujer que se negaba a rendirse ante sus caprichos. Las noches seguían siendo el territorio más difícil, donde los dolores fantasmas atacaban a Santiago sin piedad. Anita aprendió a identificar las señales previas a una crisis, el temblor en sus manos, la palidez repentina, el cambio en su respiración. Se anticipaba con masajes y compresas calientes antes de que el dolor alcanzara su pico máximo, reduciendo la intensidad de los episodios. Santiago nunca le agradecía, pero sus ojos dejaban de mirarla con odio durante esos momentos de alivio. Era una comunicación silenciosa de necesidad y auxilio que trascendía las palabras hirientes del día. Una mañana, Santiago intentó levantarse solo para ir al baño y cayó al suelo con un golpe seco que resonó en toda la habitación. Anita corrió a ayudarlo, pero él la apartó con un grito, humillado por su propia debilidad física. Se arrastró intentando ponerse de pie, respirando con dificultad, negándose a aceptar la mano que ella le ofrecía insistentemente. Anita se arrodilló a su lado y le dijo con voz firme que aceptar ayuda no lo hacía menos hombre, solo humano. Él la miró con lágrimas de rabia en los ojos y finalmente, derrotado, dejó que ella lo levantara. El contacto físico de cargarlo hasta la cama rompió una barrera invisible entre ellos, él había tenido que confiarle su peso total. Ella lo acomodó con delicadeza, limpiando el sudor de su frente y revisando si había sufrido alguna lesión en la caída. Santiago se quedó mirando el techo, con la mandíbula apretada, procesando la vergüenza de su situación. Anita no dijo nada condescendiente, simplemente continuó con su trabajo, devolviéndole la dignidad con su silencio respetuoso. Sabía que ese momento de vulnerabilidad extrema tendría consecuencias en su dinámica de poder. Los días pasaron y la guerra abierta se transformó en una especie de guerra de guerrillas, con ataques más esporádicos y menos venenosos. Santiago seguía siendo difícil, exigente y sarcástico, pero había perdido la virulencia asesina de las primeras semanas. Anita empezó a traer libros de su propia colección y los dejaba olvidados en la mesita de noche. Al principio él los ignoraba, pero luego ella notaba que habían cambiado de posición o que tenían marcadores en ciertas páginas. Era su forma de establecer un diálogo intelectual sin tener que hablar directamente con él.
La tensión sexual, sutil y peligrosa, comenzó a filtrarse en la atmósfera estéril de la habitación de enfermo. En los momentos en que ella tenía que tocarlo para curas o masajes, el aire se volvía denso y cargado de electricidad. Ambos ignoraban esa sensación, fingiendo que era puramente profesional, pero sus cuerpos reaccionaban con una conciencia propia. Santiago a veces contenía la respiración cuando ella se acercaba demasiado, y Anita sentía que sus manos temblaban ligeramente al terminar. Era un terreno prohibido que ninguno de los dos estaba dispuesto a explorar todavía. A pesar de los avances, Anita sabía que caminaba sobre hielo delgado y que cualquier error podía ser fatal. Renata seguía buscando excusas para despedirla y el doctor Sandoval, el médico de cabecera, la miraba con desconfianza profesional. Santiago era la única variable que la mantenía allí, y su lealtad era tan volátil como el clima. Ella se mantenía alerta, durmiendo con un ojo abierto, sabiendo que la paz era solo una ilusión temporal. La verdadera batalla por el alma de Santiago Vargas apenas estaba comenzando. La mañana del miércoles amaneció con una luz dorada que prometía un día engañosamente tranquilo en la mansión Vargas. Santiago, despertando con una energía inusualmente maquiavélica, decidió que era el momento de poner a prueba la educación social de Anita. Exigió que el café matutino le fuera servido siguiendo el estricto protocolo tradicional de su familia, una ceremonia arcaica y compleja. Sabía perfectamente que una enfermera de clase trabajadora no tendría ni la menor idea de cómo realizar tal ritual aristocrático. Era una trampa diseñada meticulosamente para exponer su falta de refinamiento y hacerla sentir inferior. Anita escuchó las instrucciones complicadas sobre la temperatura exacta de la porcelana, el ángulo de vertido y la colocación de la servilleta. Dolores trajo la bandeja de plata con el juego de café antiguo, mirando a Anita con una mezcla de lástima y resignación. Santiago observaba desde la cama con una sonrisa de depredador, esperando el inevitable desastre que confirmaría sus prejuicios clasistas. Anita tomó la pesada cafetera de plata, sintiendo como el mango grabado se le resbalaba ligeramente en las manos sudorosas. Intentó recordar cada paso ridículo que él había descrito, concentrándose al máximo para no fallar. Al intentar verter el líquido oscuro desde la altura absurda que él había exigido, la física y los nervios conspiraron en su contra. El chorro de café caliente golpeó el borde de la taza de porcelana fina, salpicando violentamente en todas direcciones. El líquido manchó la bandeja inmaculada, la colcha de seda importada y, lo peor de todo, la alfombra persa invaluable. Anita soltó un grito ahogado y casi deja caer la cafetera completa en su intento por detener el desastre. El silencio que siguió al accidente fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de una mosca. Santiago abrió los ojos con satisfacción, preparándose para soltar una diatriba cruel sobre su torpeza y su origen humilde. Dolores se llevó las manos a la boca, anticipando los gritos que normalmente seguirían a un error de tal magnitud. Sin embargo, antes de que nadie pudiera decir nada, Anita comenzó a reírse. Primero fue una risita nerviosa y luego una carcajada genuina. La situación le parecía tan ridículamente pretenciosa y el resultado tan previsible que no pudo contener la hilaridad del momento. Se cubrió la boca con la mano, intentando recuperar la compostura, pero sus ojos brillaban con diversión. La risa de Anita descolocó completamente a Santiago, quien esperaba lágrimas, disculpas aterradas o una humillación visible. Quedó paralizado, con la boca medio abierta, incapaz de procesar que alguien se riera de un error en su presencia sagrada. ¿Te parece gracioso destruir mi patrimonio?, preguntó finalmente, aunque su voz carecía del veneno habitual por la sorpresa. Anita, secándose una lágrima de risa, tomó unas servilletas y comenzó a limpiar el desastre con movimientos rápidos y eficientes. Lo siento, señor Vargas, dijo aún sonriendo, pero admitirá que pedirle a una enfermera que haga malabares con café hirviendo era tentar al destino. Su respuesta, tan directa y carente de miedo, desactivó la bomba de ira que Santiago estaba a punto de detonar.
Por primera vez, se vio a sí mismo a través de los ojos de ella, un hombre rico haciendo berrinches absurdos por un poco de café derramado. Una esquina de su boca se curvó involuntariamente hacia arriba, en un conato de sonrisa que reprimió de inmediato con esfuerzo. «Eres un desastre como sirvienta», murmuró, pero el tono era más de resignación que de furia real. Anita se encogió de hombros con naturalidad, terminando de limpiar la mancha en la alfombra con sorprendente eficacia. «Menos mal que me contrataron para salvar vidas y no para servir el té a la reina de Inglaterra», replicó ella con agudeza. Se levantó, tomó la cafetera y sirvió una nueva taza, esta vez de manera normal y segura, colocándola en la mesita. «Tómese el café antes de que se enfríe y deje los rituales para cuando tenga visitas que impresionar», añadió guiñándole un ojo. Santiago tomó la taza, ocultando su rostro tras el vapor aromático para que ella no viera su expresión desconcertada. Había perdido la batalla del café, pero extrañamente, no se sentía derrotado, sino intrigado. Ese incidente rompió algo rígido en la dinámica entre ellos, la formalidad opresiva se había agrietado gracias a una risa espontánea. Santiago dejó de intentar ponerle pruebas de etiqueta, dándose cuenta de que a ella simplemente no le importaban esas reglas sociales. Empezó a verla no como una empleada inferior, sino como una igual que operaba bajo un código de valores completamente diferente. Eso la hacía peligrosa para su aislamiento, porque no podía intimidarla con las armas que usaba contra todos los demás. Ella era inmune a su esnobismo porque conocía el valor de cosas más importantes, como la vida y la muerte. Durante el resto del día, el ambiente en la habitación fue extrañamente ligero, casi cordial en comparación con las semanas anteriores. Santiago incluso hizo un comentario sarcástico sobre el clima que no iba dirigido a insultarla, lo cual era un avance diplomático mayor. Anita respondió con ingenio, estableciendo un intercambio verbal rápido que mantuvo a la mente de él ocupada y alejada de su dolor. Descubrieron que tenían un sentido del humor similar, un poco oscuro y cínico, forjado en sus respectivas experiencias difíciles. Fue el primer día en meses que Santiago no pidió analgésicos extra antes del anochecer. Sin embargo, la paz era frágil y Anita sabía que no debía confiarse demasiado con un hombre tan inestable emocionalmente. Renata entró por la tarde y notó la mancha tenue que había quedado en la alfombra, exigiendo explicaciones inmediatas con voz estridente. Antes de que Anita pudiera asumir la culpa, Santiago intervino desde la cama con voz aburrida y despectiva. «Fui yo, Renata. Tiré la taza porque el café estaba asqueroso. Deja de molestar a la enfermera por mis acciones». Anita miró a Santiago sorprendida, pero él mantuvo la vista fija en su libro, ignorándola deliberadamente. Renata, frustrada por no poder atacar a Anita sin contradecir a su hermano, salió de la habitación refunfuñando sobre la incompetencia del servicio. Cuando la puerta se cerró, Anita susurró un gracias apenas audible hacia la cama. Santiago pasó la página de su libro con brusquedad y dijo secamente, «No te acostumbres». Solo quería que se callara y se largara. Pero ambos sabían que había sido un acto de protección, el primero que él le ofrecía desde su llegada. Se había formado una alianza tácita frente al mundo exterior, un nosotros contra ellos incipiente. Esa noche, mientras Anita preparaba los medicamentos, se atrevió a preguntarle por qué odiaba tanto los rituales que él mismo imponía. Santiago la miró largamente antes de responder que los rituales eran lo único que quedaba cuando todo lo demás se desmoronaba. Era una confesión críptica, pero revelaba su necesidad desesperada de orden en medio del caos emocional que vivía. Anita asintió, comprendiendo que su rigidez no era arrogancia, sino un mecanismo de supervivencia para no ahogarse. Le prometió que intentaría aprender el ritual del café correctamente, no por obligación, sino por respeto a él. Santiago se sorprendió por su oferta, ya que nadie nunca se había ofrecido a entender sus manías, solo a obedecerlas o criticarlas. La miró con una intensidad nueva, notando cómo la luz de la lámpara se reflejaba en sus cabellos oscuros y en su piel cansada. Sintió un impulso repentino de contarle cosas, de abrir esa compuerta cerrada, pero el miedo lo paralizó de nuevo.
Se dio la vuelta en la cama, dándole la espalda para ocultar la confusión que sentía en el pecho. «Apaga la luz, Anita», ordenó con voz ronca, cerrando el día antes de cometer una imprudencia. Anita apagó la lámpara principal, dejando solo la luz tenue de la vigilancia nocturna, y se sentó en su sillón habitual. En la oscuridad, sonrió para sí misma, sabiendo que el incidente del café había sido una victoria decisiva. Había logrado que se riera, aunque fuera a su costa, y había conseguido que la defendiera frente a su hermana. Eran pequeños pasos en un camino largo y tortuoso, pero eran pasos hacia adelante. Cerró los ojos, escuchando la respiración rítmica de Santiago, sintiendo que tal vez, solo tal vez, había esperanza para él. Pero la calma nocturna trajo consigo nuevas dudas. Anita sabía que acercarse demasiado a un paciente era un error profesional grave. Estaba empezando a importarle demasiado, a dolerle su dolor, y eso nublaba su juicio clínico objetivo. Se recordó a sí misma su deuda, su familia y la necesidad de mantener la cabeza fría para no perder el trabajo. Sin embargo, el corazón tiene razones que la razón no entiende, y el suyo ya estaba involucrado en esa habitación sombría. La línea entre enfermera y mujer se estaba borrando peligrosamente con cada taza de café y cada silencio compartido. A la mañana siguiente, Anita trajo el café servido de manera simple, sin pretensiones ni ceremonias fallidas, pero con una galleta casera al lado. Santiago miró la galleta, luego a ella, y la tomó sin decir una palabra, dándole un mordisco pequeño y tentativo. No hubo quejas, ni gritos, ni manchas en la alfombra, solo dos personas compartiendo un desayuno en tregua. Fue el café más tranquilo que se había tomado en la mansión Vargas en los últimos 3 años. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, el sabor de esa mañana fue el primer indicio de un cambio verdadero. Días después del incidente del café, Anita realizaba una de sus rondas de limpieza y organización profunda en la habitación mientras Santiago dormía la siesta. Aprovechaba esos momentos para desempolvar los rincones olvidados donde las empleadas domésticas temían meter la mano por miedo a despertar a la bestia. Mientras limpiaba un estante alto lleno de libros antiguos de filosofía y literatura clásica, su mano tropezó con algo que no era papel. Escondido detrás de una edición de la Divina Comedia, encontró un frasco de medicamentos de color ámbar sin etiqueta visible desde el frente. Su instinto de enfermera se activó al instante, alertándola de que algo no encajaba en el escenario. Bajó el frasco con cuidado, asegurándose de que Santiago seguía respirando profundamente en su sueño inducido por el cansancio. Al examinar el recipiente bajo la luz de la ventana, leyó el nombre del compuesto químico y sintió un escalofrío. Eran analgésicos opiáceos de altísima potencia, controlados rigurosamente, cuya fecha de caducidad indicaba que eran de hace más de 3 años. No aparecían en ningún registro actual, ni en las prescripciones del doctor Sandoval, ni en el inventario de la farmacia de la casa. Santiago los estaba escondiendo deliberadamente, manteniendo una reserva secreta de narcóticos peligrosos fuera del control médico. Anita giró el frasco entre sus dedos, debatiéndose entre confrontarlo inmediatamente o investigar más antes de actuar. Si él estaba tomando esto además de su medicación oficial, podría explicar algunos de sus síntomas erráticos y sus cambios de humor. Pero también podría significar que su dolor era mucho peor de lo que admitía o que tenía tendencias suicidas latentes. La posesión de ese frasco era una prueba tangible de que Santiago no estaba siendo honesto con nadie sobre su verdadero estado. Decidió devolver el frasco a su escondite exacto, memorizando la posición para no levantar sospechas prematuras. Esa tarde, Anita observó a Santiago con una atención renovada, buscando señales de abstinencia o intoxicación que hubiera pasado por alto antes. Notó cómo sus ojos a veces se vidriaban o cómo sus pupilas reaccionaban lentamente a los cambios de luz en la habitación. Empezó a atar cabos sueltos en su mente, construyendo una teoría que iba más allá de lo puramente fisiológico. La enfermedad misteriosa, la resistencia a los tratamientos convencionales, el escondite de pastillas, todo apuntaba a un patrón de autodestrucción.
Santiago no solo estaba enfermo, se estaba castigando a sí mismo de manera sistemática y brutal. Durante la cena, ella intentó sondear el terreno con preguntas aparentemente inocentes sobre su historial de medicación anterior. ¿Alguna vez has sentido que los medicamentos actuales no son suficientes para el nivel de dolor que experimenta?, preguntó mientras le cortaba la carne. Santiago se puso tenso de inmediato, soltando el tenedor con un ruido metálico contra el plato de porcelana. ¿A qué viene ese interrogatorio ahora? ¿Acaso crees que sabes más que los médicos que me recetan?, respondió a la defensiva. Su reacción exagerada confirmó las sospechas de Anita, había tocado un nervio sensible y oculto. Anita no retrocedió, manteniendo su tono suave pero firme, explicándole que solo buscaba optimizar su confort general. Él la miró con desconfianza, sus ojos oscuros escrutando su rostro en busca de cualquier señal de que ella supiera su secreto. El dolor es mi compañero constante, Anita. No hay pastilla en este mundo que pueda apagarlo por completo, dijo con una sinceridad desoladora. Esa frase resonó en ella, confirmando que el origen de su sufrimiento no estaba en sus huesos, sino en su alma. Las pastillas escondidas eran solo un parche desesperado para una herida que sangraba por dentro. Esa noche, Anita se quedó despierta en su cuarto revisando libros de medicina y psicología, buscando casos similares al de Santiago. Leyó sobre el dolor psicosomático, sobre cómo el trauma emocional no procesado puede manifestarse físicamente con síntomas reales y devastadores. El cuerpo de Santiago estaba gritando lo que su boca se negaba a pronunciar, convirtiendo la angustia mental en agonía física tangible. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, formando una imagen trágica de un hombre atrapado en su propia mente. El reto ahora no era curar su cuerpo, sino convencerlo de que su mente era la que necesitaba sanar. Al día siguiente, el doctor Sandoval vino para su visita semanal rutinaria, revisando los signos vitales con desinterés mecánico. Anita estuvo tentada de mostrarle el frasco escondido, pero algo la detuvo en el último segundo, una lealtad inexplicable hacia su paciente. Sabía que si revelaba el secreto, Santiago sería sometido a una desintoxicación forzada y perdería la poca confianza que ella había ganado. Además, intuía que Sandoval solo aumentaría la dosis de sedantes, convirtiendo a Santiago en un zombi, lo cual no era una solución real. Decidió que ella manejaría la situación a su manera, asumiendo un riesgo personal enorme. Cuando quedaron solos, Anita se acercó al estante de libros y, sin mirar a Santiago, comenzó a hablar en voz alta al aire. Es peligroso mezclar medicamentos caducados con el tratamiento actual. Podría causar un paro respiratorio irreversible. El silencio en la habitación se volvió denso y pesado, cargado de una tensión eléctrica que erizaba la piel. Santiago no dijo nada, pero su respiración se detuvo por un momento, delatando que había entendido perfectamente el mensaje. Ella no lo miró, simplemente continuó limpiando, dejándole saber que sabía su secreto pero que no lo había delatado. Horas más tarde, Santiago la llamó junto a la cama con un gesto imperioso de su mano pálida y temblorosa. ¿Por qué no se lo dijiste a Sandoval? ¿Es tu deber reportar cualquier irregularidad?, preguntó con voz baja y ronca. Anita lo miró a los ojos y respondió, porque mi deber es cuidar de usted, no convertirlo en prisionero de su propia casa. Añadió que confiaba en que él tomaría la decisión correcta sobre ese frasco sin necesidad de intervención externa. Fue una apuesta arriesgada, poner la responsabilidad en manos del adicto, apelando a su dignidad restante. Santiago sostuvo su mirada durante un tiempo interminable, evaluando la sinceridad y la valentía de esa mujer extraña. Finalmente, asintió levemente, cerró los ojos y se recostó en las almohadas, agotado por la confrontación emocional. No hubo promesas verbales, ni entregas dramáticas del frasco, pero hubo un entendimiento mutuo nuevo. Él sabía que ella lo vigilaba, no como un carcelero, sino como un guardián que se preocupaba genuinamente por su vida. Ese secreto compartido creó un vínculo de complicidad que era más fuerte que cualquier medicina.
A la mañana siguiente, cuando Anita revisó discretamente el estante detrás de la Divina Comedia, el espacio estaba vacío. Buscó en la basura del baño y no encontró nada, lo que significaba que él se había deshecho de ellas de otra forma. Sintió un alivio inmenso y un orgullo silencioso por la pequeña victoria de voluntad que Santiago había logrado. Había elegido confiar en ella y dar un paso hacia la luz, aunque fuera un paso minúsculo y tembloroso. Anita supo entonces que había esperanza, que debajo de las capas de dolor y adicción, el verdadero Santiago seguía luchando por salir. Sin embargo, la retirada de los analgésicos secretos tendría un costo físico inmediato que ambos tendrían que pagar muy caro. Anita se preparó para el síndrome de abstinencia, sabiendo que los próximos días serían un infierno de síntomas físicos y emocionales. Reorganizó sus horarios para estar más tiempo presente, anticipando las crisis que vendrían cuando el cuerpo de él reclamara la sustancia. La verdadera prueba de fuego estaba a punto de comenzar, y ella necesitaría toda su fuerza para mantenerlos a ambos a flote. El secreto del estante había desaparecido, pero había dejado al descubierto la verdad desnuda y dolorosa de su condición. La crisis llegó 3 noches después, anunciada por una tormenta eléctrica que azotaba las ventanas de la mansión con furia bíblica. Anita fue despertada a las 3 de la madrugada por los gritos desgarradores de Santiago, que resonaban por todo el pasillo del segundo piso. Corrió hacia la habitación y encontró una escena dantesca. Él estaba convulsionando sobre la cama, arqueando la espalda en un paroxismo de dolor absoluto. Su piel estaba grisácea, cubierta de un sudor helado, y sus ojos estaban en blanco, perdidos en un abismo de sufrimiento incontrolable. Era la abstinencia golpeando con toda su fuerza, sumada a su condición psicosomática, creando una tormenta perfecta de agonía. Anita actuó por instinto puro, inmovilizándolo para evitar que se golpeara contra el cabecero de madera maciza o se cayera. Le hablaba con voz fuerte y clara, tratando de anclarlo a la realidad, mientras sus manos trabajaban rápidamente para administrar los calmantes autorizados. Pero nada parecía surtir efecto. El cuerpo de Santiago estaba en rebelión total, rechazando cualquier alivio que no fuera la sustancia que le faltaba. Él gritaba pidiendo que lo mataran, que terminaran con el dolor, suplicando con una desesperación que partía el corazón. Anita sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se las tragó, obligándose a ser la roca que él necesitaba. La puerta se abrió de golpe y entraron Renata y Dolores, alertadas por el escándalo, ambas en batas de dormir y con caras de espanto. Renata, al ver a su hermano en tal estado, comenzó a gritarle a Anita, acusándola de incompetencia y de estar matándolo. «Haz algo inútil. Y llama a una ambulancia ahora mismo», chillaba Renata histérica, tratando de acercarse a la cama. Anita se giró como una leona defendiendo a su cría y le ordenó que se apartara y dejara espacio. «Si lo mueven ahora le provocarán un infarto». «Salgan y déjenme trabajar», rugió con una autoridad que paralizó a la hermana. Renata se quedó boquiabierta. Nunca antes una empleada se había atrevido a levantarle la voz en su propia casa. Pero la intensidad de la situación no dejaba margen para el protocolo. La vida de Santiago pendía de un hilo muy fino. Anita volvió su atención al paciente, comenzando a aplicar técnicas de respiración forzada, guiándolo a través del pánico. Colocó paños fríos en su frente y le masajeó los puntos de tensión en el cuello, susurrándole que no lo dejaría solo. Poco a poco, muy lentamente, los espasmos comenzaron a disminuir en intensidad, aunque el dolor seguía presente en sus ojos. Pasaron 2 horas eternas antes de que Santiago recuperara algo parecido a la calma, quedando exhausto y temblando como una hoja al viento. Estaba empapado, las sábanas estaban revueltas y la habitación olía a miedo y a enfermedad concentrada. Renata, que se había quedado en un rincón observando con rencor, se acercó ahora que el peligro inminente había pasado. Miró a Anita con un desprecio renovado y dijo fríamente: «Esto es inaceptable. Claramente no tienes el control de la situación. Mañana mismo estarás fuera de esta casa». Su tono era definitivo, un veredicto dictado por el miedo y la necesidad de culpar a alguien.
Anita, agotada hasta la médula, sintió que sus fuerzas la abandonaban ante la injusticia de la acusación. Había salvado a Santiago de lo peor, había luchado contra sus demonios cuerpo a cuerpo, y el pago era el despido. Miró a Santiago, que yacía con los ojos cerrados, pareciendo un cadáver, y sintió una ola de tristeza inmensa. Hice lo mejor que pude, susurró con la voz quebrada, comenzando a recoger su equipo médico con manos temblorosas. Ya no tenía energía para pelear contra Renata, contra la casa, contra el destino, se sentía derrotada. Dio media vuelta para salir de la habitación, aceptando su destino, cuando una voz débil la detuvo en seco. No, el susurro provino de la cama, apenas audible sobre el sonido de la lluvia que aún caía afuera. Anita se giró y vio que Santiago tenía los ojos abiertos, fijos en ella con una intensidad desesperada. «No te vayas, por favor», repitió él, haciendo un esfuerzo sobrehumano para levantar una mano hacia ella. Era la primera vez que pedía algo en lugar de exigirlo, la primera vez que mostraba su necesidad desnuda. Renata intentó intervenir, diciendo que él deliraba por la fiebre y que no sabía lo que estaba diciendo en ese estado. «Renata, cállate», la voz de Santiago cobró una fuerza repentina, nacida de la urgencia del momento. «Ella se queda. Tú vete. Ahora». La orden fue tajante, cortando el aire como un cuchillo, y Renata retrocedió como si la hubieran abofeteado físicamente. La hermana miró de Santiago a Anita, comprendiendo que había perdido el control sobre él, y salió de la habitación dando un portazo furioso. Quedaron solos de nuevo, envueltos en la penumbra y el sonido de sus propias respiraciones agitadas tras la batalla. Anita se acercó lentamente a la cama y tomó la mano que él le ofrecía, sintiendo el frío de su piel contra la suya. Se sentó en el borde del colchón, ignorando todas las normas de distancia profesional que le habían enseñado. Santiago se aferró a su mano como si fuera lo único sólido en un universo que se desmoronaba a su alrededor. «Pensé que iba a morir esta noche», confesó él con voz rota, dejando caer una lágrima solitaria por su mejilla. Anita apretó su mano con fuerza, transmitiéndole calor y seguridad, prometiéndole en silencio que no dejaría que eso pasara. «Estás a salvo ahora». «Pasó lo peor», le aseguró, acariciando su frente con una ternura que iba más allá del deber. En ese momento, en medio de la noche y la tormenta, las barreras entre ellos se disolvieron por completo. Ya no eran enfermera y paciente, ni rico y pobre, eran dos seres humanos conectados por el dolor y la supervivencia. Santiago la miró como si la viera por primera vez realmente, reconociendo en ella a la única persona que no había huido de su oscuridad. La intimidad del momento era abrumadora, cargada de una emoción cruda que ninguno de los dos sabía cómo nombrar todavía. Anita sintió un vuelco en el corazón al ver la vulnerabilidad total de ese hombre que todos creían un monstruo. Comprendió que su agresividad había sido solo miedo, terror puro a estar solo con su sufrimiento. Y ella, que había llegado allí solo por dinero, ahora sabía que no podría irse aunque quisiera. Se había convertido en su ancla, y él en su misión personal. Santiago se quedó dormido agarrado a su mano, temiendo que si la soltaba, ella desaparecería como un sueño febril al amanecer. Anita permaneció despierta, vigilando su sueño, escuchando los truenos alejarse a medida que la tormenta amainaba. Pensó en la amenaza de Renata y en la guerra que se desataría al día siguiente por su permanencia. Pero al mirar el rostro tranquilo de Santiago, supo que valía la pena luchar cualquier batalla que viniera. Esa noche había cambiado todo, había nacido una lealtad indestructible entre las sábanas revueltas y el olor a miedo. Al amanecer, la luz grisácea reveló los estragos de la noche, pero también trajo una sensación de renacimiento extraño. Cuando Santiago despertó y vio que ella seguía allí, sentada en la silla incómoda velando su sueño, sonrió débilmente. No hubo palabras sarcásticas ni órdenes gruñonas para empezar el día, solo una mirada de gratitud profunda. Anita le devolvió la sonrisa, cansada pero feliz, sabiendo que habían sobrevivido juntos a la tormenta más oscura. El verdadero trabajo de sanación estaba a punto de comenzar.
La confrontación final con la administración de la casa no se hizo esperar. A las 9 de la mañana, Renata convocó una reunión de emergencia. El doctor Sandoval, con su traje impecable y su maletín de cuero, presidía la mesa del comedor como un juez en un tribunal. Anita fue llamada a comparecer, de pie frente a ellos, sintiéndose pequeña pero decidida a no dejarse intimidar. Renata expuso los eventos de la noche anterior como una prueba irrefutable de la incompetencia y el peligro que representaba la enfermera. Sandoval asentía gravemente, preparando los documentos legales para justificar el despido inmediato por negligencia médica. Anita intentó defenderse explicando los protocolos de crisis, pero sus palabras rebotaban contra un muro de prejuicios y decisiones ya tomadas. Le dijeron que su liquidación estaba lista y que debía abandonar la propiedad antes del mediodía bajo supervisión de seguridad. Sentía la impotencia quemándole la garganta, la rabia de ser descartada después de haber dado todo de sí misma. Estaba a punto de aceptar su derrota y firmar los papeles cuando se escuchó un ruido rítmico en el pasillo. Era el sonido inconfundible de un bastón golpeando el suelo de mármol, acercándose lenta pero inexorablemente. Las puertas del comedor se abrieron y apareció Santiago, pálido y visiblemente débil, pero de pie y vestido completamente. Nadie lo había visto bajar al primer piso en meses, su presencia allí era casi una aparición milagrosa y aterradora. Se apoyaba pesadamente en su bastón, jadeando por el esfuerzo monumental que le suponía caminar esa distancia. Pero sus ojos ardían con una autoridad feroz que hizo que Sandoval se pusiera de pie de un salto instintivo. Renata palideció, sabiendo que su golpe de estado doméstico estaba a punto de fracasar estrepitosamente. ¿Quién autorizó esta reunión sin mi presencia?, preguntó Santiago con una voz que, aunque rasposa, llenó la habitación por completo. Avanzó hasta colocarse al lado de Anita, poniendo una mano sobre su hombro en un gesto de protección pública inequívoco. Renata tartamudeó excusas sobre su salud y la necesidad de no molestarlo con asuntos administrativos menores. Santiago golpeó el suelo con su bastón para silenciarla, declarando que nada que involucrara a Anita era un asunto menor. Miró al doctor Sandoval y le dijo que si Anita se iba, él también buscaría otro médico de cabecera ese mismo día. La amenaza de perder a su paciente más lucrativo hizo que Sandoval cambiara su actitud en una fracción de segundo, balbuceando disculpas. Santiago anunció entonces que, a partir de ese momento, Anita tenía autoridad médica absoluta sobre su tratamiento y rutinas. Cualquier decisión que ella tomara sería respaldada por él, y cualquiera que la cuestionara respondería directamente ante el dueño de la casa. Fue una transferencia de poder total, un voto de confianza ciega frente a los testigos que más la despreciaban. Anita sintió que las piernas le temblaban, no de miedo, sino de la emoción abrumadora de ser defendida así. Una vez disuelta la reunión y con los enemigos en retirada, Santiago colapsó de agotamiento en una silla del comedor. Anita corrió a atenderlo, preocupada por el esfuerzo excesivo que había realizado tan pronto después de la crisis. Él la miró con una media sonrisa irónica y dijo, «Creo que necesitaré ayuda para subir esas malditas escaleras». Ella rió con lágrimas en los ojos y llamó al chofer para que los ayudara, pero Santiago insistió en apoyarse en ella. Subieron juntos, paso a paso, en una ascensión dolorosa que simbolizaba su nueva alianza inquebrantable. A partir de ese día, Anita implementó su tratamiento complementario sin oposición alguna por parte del personal o la familia. Introdujo cambios radicales, abrió las cortinas permanentemente, llenando la habitación de luz solar y aire fresco. Comenzó sesiones de estiramientos suaves y meditación, ignorando las quejas iniciales de Santiago de que parecía brujería hippie. Le obligó a escuchar música clásica y a leer en el jardín, sacándolo de su cueva oscura y reconectándolo con el mundo. Poco a poco, el color empezó a volver a las mejillas de él y la tensión crónica de sus hombros disminuyó. Lo más importante fue el cambio en la dieta y la eliminación gradual de los medicamentos innecesarios que solo lo aturdían. Anita cocinaba para él a veces, preparando platos con sabor real que despertaban su apetito dormido durante años.
Las comidas dejaron de ser un trámite odioso para convertirse en momentos de conversación y disfrute compartido. Hablaban de todo, de política, de arte, de la infancia de Anita en Guadalajara y de los viajes de juventud de Santiago. Descubrieron afinidades sorprendentes y debates apasionados que estimulaban la mente de Santiago más que cualquier terapia. La intimidad emocional creció inevitablemente en ese ambiente de cuidado y confianza mutua constante. Anita empezó a notar detalles en el que antes le pasaban desapercibidos, la forma en que se le arrugaban los ojos al reír, la elegancia de sus manos. Santiago, a su vez, seguía cada movimiento de ella con una admiración que ya no se molestaba en ocultar. A veces, sus manos se rozaban al pasarse un libro o una taza, y el contacto duraba un segundo más de lo necesario. El aire entre ellos vibraba con palabras no dichas y sentimientos que florecían en el silencio. Una tarde, mientras leía poesía en voz alta en el jardín, Santiago la interrumpió para decirle que tenía una voz hermosa. Anita se sonrojó violentamente, bajando el libro para ocultar su turbación ante el cumplido directo y sincero. Él extendió la mano y apartó el libro suavemente, obligándola a mirarlo a los ojos bajo la luz del atardecer. Nunca me había sentido tan vivo como en estos últimos meses, y es todo gracias a ti, confesó él con voz grave. Fue una declaración de gratitud que rozaba peligrosamente la declaración de amor, y ambos lo sabían. Sin embargo, la sombra de su pasado seguía allí, una barrera invisible que impedía que Santiago se entregara por completo a la felicidad. A veces, en medio de una risa, su rostro se oscurecía de repente y se retiraba a su caparazón interior sin explicación. Anita sabía que había una pieza final del rompecabezas, el trauma original que aún no había sido nombrado. Respetaba sus tiempos, pero sabía que para sanar completamente, esa herida tendría que ser abierta y limpiada. Esperaba pacientemente el momento en que él estuviera listo para compartir su carga más pesada. Renata, viendo que había perdido el control directo, cambió de estrategia y comenzó a invitar a amigas de la familia a tomar el té. Intentaba recordar a Santiago su estatus social y sus obligaciones de clase, desfilando mujeres ricas y elegibles frente a él. Anita se retiraba durante esas visitas, sintiendo un dolor agudo en el pecho, recordándose que ella era solo la empleada. Pero Santiago siempre despachaba a las visitas rápidamente y la llamaba de vuelta a su lado con urgencia. Prefiero 1000 veces tu compañía que la de todas esas muñecas de porcelana vacías, le decía con desdén. Esa reafirmación constante le daba a Anita la fuerza para soportar el desprecio social de los visitantes de la mansión. Sabía que lo que tenía con Santiago era real y profundo, construido sobre la verdad y el dolor compartido. Estaban reescribiendo las reglas de su relación día a día, inventando un nuevo idioma que solo ellos entendían. El cambio de guardia no había sido solo administrativo, había sido un cambio en el corazón de la casa misma. La salud de Santiago mejoraba a pasos agigantados, ya caminaba por el jardín sin bastón algunos días y sus crisis de dolor eran raras. Los médicos estaban asombrados, hablando de remisión espontánea, pero Anita sabía que no había nada de espontáneo en ello. Era el resultado de amor, paciencia y el coraje de enfrentar la vida de nuevo. Habían logrado lo imposible juntos, y eso les daba una sensación de invencibilidad embriagadora. Pero el último fantasma, el del Atlántico, aún esperaba su turno para ser exorcizado. Una noche tranquila, semanas después de la gran crisis, Santiago estaba extrañamente silencioso, mirando una fecha en el calendario con la mirada perdida. Era el aniversario de algo, Anita podía sentir el peso de la fecha en la atmósfera cargada de la habitación. Él rechazó la cena y pidió que apagaran todas las luces, quedándose sentado en la penumbra mirando hacia la nada. Anita se sentó a su lado, sin presionar, simplemente ofreciendo su presencia como había hecho tantas veces antes. Sabía que esta noche era diferente, que el muro final estaba a punto de caer. Hoy hubiera sido nuestro 5º aniversario de bodas, dijo Santiago de repente, rompiendo el silencio con una voz que sonaba como cristal roto. Anita contuvo la respiración, sabiendo que finalmente estaba a punto de escuchar la historia completa de Valentina.
Él comenzó a hablar, narrando cómo se conocieron, cómo se enamoró perdidamente de ella contra todo pronóstico. Describió a una mujer llena de vida, de risa, que era su contrapeso perfecto en todo sentido. Anita escuchaba, sintiendo una punzada de celos retrospectivos, pero sobre todo una inmensa compasión por el hombre que hablaba. El vestido, ella fue a París solo para buscar ese maldito vestido, continuó él, con las manos apretadas en puños blancos sobre sus rodillas. Yo le insistí en que tomara el vuelo privado, que era más rápido, más seguro. Yo organicé ese viaje. La culpa en su voz era tan densa que casi se podía tocar, una losa de toneladas que llevaba cargando años. El avión desapareció en el radar sobre el Atlántico. Ni siquiera encontraron nada para enterrar. Se quebró entonces, sollozando por primera vez en años, liberando un torrente de dolor retenido. Anita comprendió de golpe todo el cuadro, la enfermedad no era solo dolor por la pérdida, era un castigo autoimpuesto por la culpa. Santiago creía que él había matado a su prometida, y su cuerpo se estaba destruyendo como penitencia inconsciente. Se acercó a él y lo abrazó con fuerza, dejando que llorara sobre su hombro, meciéndolo como a un niño herido. No fue tu culpa, Santiago. Fue un accidente. Un trágico y horrible accidente, le susurró al oído repetidamente. Él se aferró a ella desesperadamente, sacando todo el veneno que lo había estado matando por dentro. Lloró durante horas, vaciando el pozo de amargura que había envenenado su existencia y alejado a todos los que intentaban amarlo. Anita no se movió, soportando su peso, acariciando su espalda, siendo el receptáculo de su confesión más oscura. Le dijo que tenía derecho a vivir, que Valentina no querría verlo destruirse de esta manera en su nombre. Poco a poco, sus sollozos se convirtieron en una respiración más calmada y el cuerpo tenso de él se relajó finalmente. Había soltado al fantasma, había dicho lo impronunciable y el mundo no se había acabado. Cuando se separó de ella, sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había una claridad nueva en ellos, como el cielo después de una tormenta. Gracias, dijo simplemente, pero esa palabra contenía un universo de significado entre ellos. Anita le limpió el rostro con sus manos, un gesto de intimidad suprema que selló el momento. Ahora puedes empezar a sanar de verdad, le dijo ella, y él asintió, creyéndolo por primera vez. Esa noche durmieron abrazados, vestidos, en una inocencia pura que era más íntima que cualquier acto sexual. Al día siguiente, Santiago mandó quitar todos los cuadros oscuros de la habitación y pidió que trajeran flores frescas, muchas flores. Fue un acto simbólico de dejar entrar la vida de nuevo, de transformar su mausoleo en un lugar para los vivos. Renata se sorprendió por el cambio en la decoración y en la actitud de su hermano, que parecía haberse quitado 10 años de encima. Anita observaba los cambios con una sonrisa satisfecha, sabiendo que el trabajo más difícil ya estaba hecho. El hombre que ella había vislumbrado debajo de la bestia finalmente estaba tomando el control. La relación entre ellos floreció abiertamente después de esa noche, ya no había secretos ni culpas que se interpusieran. Paseaban juntos por los jardines tomados del brazo, hablaban durante horas y se reían con una libertad que escandalizaba al servicio rígido. Santiago empezó a interesarse de nuevo por sus negocios, despachando correos y haciendo llamadas desde la terraza. Anita lo ayudaba, actuando a veces como secretaria improvisada, maravillada por su inteligencia y capacidad de liderazgo recuperadas. Estaba volviendo a ser el hombre poderoso que era, pero ahora con una humanidad nueva. Sin embargo, con su recuperación vino también la realidad inevitable de su diferencia de clases y posiciones sociales. Anita empezó a sentir miedo de que, ahora que él estaba bien, ya no la necesitara más en su vida. Ella era la enfermera de la crisis, pero ¿tenía lugar en la vida del magnate recuperado? Esas dudas la asaltaban por las noches, haciéndola sentir insegura sobre su futuro en la mansión. Santiago notaba su reticencia a veces, pero ella lo atribuía al cansancio, ocultando sus temores románticos.
Una tarde, Renata llegó con noticias de una gran gala benéfica que la familia Vargas organizaba anualmente y que Santiago había ignorado por años. Insistió en que era el momento perfecto para su regreso a la sociedad y mencionó que Karina, una heredera, estaría encantada de verlo. Santiago aceptó asistir, lo que confirmó los temores de Anita de que él estaba listo para volver a su antiguo mundo. Ella ayudó a preparar su traje de etiqueta, sintiendo que estaba vistiendo al novio para una boda que no era la suya. El dolor de la inminente separación silenciosa le oprimía el pecho. La noche de la gala, Anita se quedó en su habitación, mirando por la ventana cómo llegaban los autos de lujo a la entrada principal. Se sentía como Cenicienta, pero sin hada madrina, excluida del baile por las barreras invisibles de la sociedad. Intentó leer, pero las lágrimas le nublaban la vista, se dio cuenta de que se había enamorado perdidamente de él. Y dolía pensar que para él, ella podría haber sido solo una etapa, un instrumento para su recuperación. Decidió que empezaría a buscar otro trabajo al día siguiente, antes de que le rompieran el corazón del todo. De repente, alguien tocó a su puerta, era Dolores, con una expresión extraña en el rostro y una caja grande en las manos. El señor manda esto y dice que le quedan 15 minutos para estar lista, dijo la ama de llaves, entregándole la caja. Dentro había un vestido elegante de color azul noche, sencillo pero exquisito, de su talla exacta. Anita se quedó mirando el vestido, atónita, con el corazón latiéndole a 1000 por hora en el pecho. ¿Qué significaba esto? ¿Quería que asistiera como enfermera de guardia o como algo más? Se vistió con manos temblorosas, se arregló el cabello lo mejor que pudo y se miró al espejo, apenas reconociéndose. Bajó las escaleras con miedo, sintiendo que estaba entrando en un sueño del que despertaría dolorosamente. Santiago la esperaba al pie de la escalera, ignorando a los invitados que lo rodeaban, con los ojos fijos en ella. Cuando la vio bajar, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que a Anita se le olvidara respirar. Él le ofreció su brazo, no como patrón, sino como un caballero recibiendo a su dama. No podía enfrentar a toda esta gente sin mi motivo para vivir al lado, le susurró él cuando ella llegó a su altura. Anita sintió que el suelo se movía bajo sus pies, esa frase valía más que todo el oro de la mansión. Entraron al salón de baile juntos, bajo las miradas atónitas de la alta sociedad y la furia apenas disimulada de Renata. Santiago la mantuvo a su lado toda la noche, presentándola con orgullo a sus socios y amigos. El fantasma de Valentina había desaparecido, reemplazado por la presencia vibrante y real de Anita. Esa noche bailaron, y en medio de la pista, rodeados de gente pero completamente solos en su burbuja, Santiago la miró intensamente. «Sabes que ya no estoy enfermo, ¿verdad?», le preguntó suavemente mientras giraban al compás de un vals. «Lo sé», respondió ella, sintiendo que el momento de la verdad había llegado. «Entonces entiendes que ya no necesito una enfermera», continuó él, deteniéndose. Anita sintió un frío en el estómago, preparándose para el adiós, para el final profesional. «Pero necesito desesperadamente a Anita», concluyó él, acercando su rostro al de ella hasta rozar sus labios. «Necesito a la mujer que me salvó de mí mismo, para siempre». La besó allí mismo, frente a todos, rompiendo con el protocolo, con el pasado y con las expectativas. Fue un beso de promesa, de futuro, de una vida nueva que empezaba en ese instante. El fantasma del Atlántico se había ido para siempre y el amor había ganado la batalla final. La resaca de la gala trajo consigo un torbellino de chismes y especulaciones en los círculos sociales de la ciudad. El misterioso romance del magnate y la enfermera era el tema de conversación en todos los desayunos de la alta sociedad. Renata estaba furiosa, sintiendo que la reputación de la familia estaba siendo arrastrada por el fango debido a ese capricho. Intentó una última maniobra desesperada, convocando a los abogados de la familia para revisar el contrato prenupcial y las herencias. Quería asustar a Anita, hacerle ver que entrar en la familia Vargas era un campo de minas legal y social. Santiago, anticipando los movimientos de su hermana,
convocó a una reunión familiar oficial en la biblioteca principal. Estaban presentes Renata, el doctor Sandoval, ahora muy sumiso, los abogados y, por supuesto, Anita, que se sentaba a su derecha. El ambiente era tenso, como un juicio final donde se decidiría el destino del imperio y del corazón de Santiago. Él tomó la palabra con una calma y una autoridad que nadie había visto en años, dominando la sala. He convocado esta reunión para aclarar el futuro de esta familia y de mis bienes, comenzó diciendo. Renata sonrió triunfante, pensando que su hermano finalmente había entrado en razón y protegería el patrimonio. Pero Santiago continuó, Anita no es una empleada más, ni un pasatiempo pasajero como algunos parecen creer. Se giró hacia ella, tomando su mano sobre la mesa de caoba, entrelazando sus dedos con fuerza. Ella es la razón por la que estoy sentado aquí hoy, vivo y cuerdo. Y pretendo que sea mi compañera en todo. Anunció que había modificado su testamento y que estaba reestructurando los puestos directivos de las empresas familiares. Renata, has administrado mis bienes durante mi enfermedad, y te lo agradezco, pero tu gestión termina hoy, sentenció implacablemente. La cara de su hermana se descompuso en una máscara de shock y rabia incrédula ante el despido público. A partir de ahora, retomaré el control total, y Anita será mi asesora personal y, espero, mi esposa. La última palabra resonó en la biblioteca como un cañonazo, dejando a todos, incluida Anita, sin aliento. Él sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo antiguo y hermoso. No es el anillo de nadie más, es una joya nueva para una historia nueva, le dijo a Anita, anticipando sus dudas sobre el pasado. Anita, ¿aceptarías compartir tu vida con este viejo paciente gruñón y complicado? Anita miró el anillo, luego a Renata que echaba humo, y finalmente a los ojos esperanzados de Santiago. Vio en ellos todo el camino que habían recorrido, desde el miedo y el dolor hasta la sanación y la luz. Sonrió, con lágrimas rodando por sus mejillas, y asintió incapaz de hablar por la emoción que le cerraba la garganta. Sí, acepto, logró decir finalmente, y Santiago le deslizó el anillo en el dedo con una mano que ya no temblaba en absoluto. Los abogados, viendo hacia donde soplaba el viento, fueron los primeros en felicitar a la pareja, pragmáticos como siempre. Renata se levantó bruscamente y salió de la sala, incapaz de presenciar la victoria final de la intrusa. Pero su partida ya no importaba, su poder sobre Santiago se había esfumado en el momento en que él eligió el amor sobre el miedo. Los meses siguientes fueron una luna de miel anticipada, con la casa transformándose por completo bajo la influencia de Anita. La mansión oscura y silenciosa se llenó de música, de flores y, eventualmente, de las risas de los sobrinos de Anita que venían de visita. Santiago, el hombre que odiaba el ruido, ahora jugaba en el jardín con los niños, riendo a carcajadas. Había descubierto que la perfección y el silencio eran sinónimos de muerte, y que el caos de la vida era donde residía la felicidad. Pagaron las deudas de la familia de Anita y trajeron a su madre a la ciudad para el tratamiento que necesitaba. La boda fue un evento íntimo en el jardín de la mansión, solo con los amigos verdaderos y la familia cercana. No hubo prensa ni grandes pompas sociales, solo una celebración genuina de dos almas que se habían encontrado en el abismo. Anita caminó hacia el altar con un vestido sencillo, radiante, mirando al hombre que la esperaba al final del camino. Santiago la miraba con devoción absoluta, agradeciendo a cualquier fuerza divina que la hubiera enviado a su puerta ese día gris. Cuando dijeron sí, acepto, el aplauso de los presentes fue tan cálido que ahuyentó cualquier sombra restante. Durante la fiesta, Dolores se acercó a Anita con una copa de champán y una sonrisa rara en su rostro severo. Nunca pensé que diría esto, pero gracias por no salir corriendo aquel primer día, le confesó la ama de llaves. Usted salvó esta casa, señora Vargas. Anita brindó con ella, sintiendo el peso y la belleza de su nuevo apellido y su nueva vida. Había llegado como una extraña necesitada y se había convertido en el corazón latente del hogar. Santiago la sacó a bailar bajo las estrellas,
abrazándola con la seguridad de quien tiene todo lo que necesita en sus brazos. Le susurró al oído planes de viaje, de negocios, de quizás tener hijos propios algún día si ella quería. El futuro, que antes era un agujero negro para él, ahora era un lienzo brillante lleno de posibilidades infinitas. Anita apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido fuerte y constante de su corazón sano y enamorado. Sabía que habría días difíciles, porque la vida es así, pero también sabía que juntos eran invencibles. Renata, con el tiempo, tuvo que aceptar la realidad y pedir una tregua para no quedar excluida completamente de la fortuna familiar. Fue recibida con cautela pero sin rencor, porque la felicidad de Santiago y Anita era demasiado grande para dejar espacio al odio. Aprendieron a convivir en una paz armada que eventualmente se suavizó hasta convertirse en una relación familiar normal. La mansión Vargas dejó de ser la casa del terror de la ciudad para convertirse en un lugar de referencia y filantropía. La Fundación Valentina, creada por Santiago para ayudar a personas con dolor crónico y trauma, fue su forma de honrar el pasado sanamente. Anita dirigía la fundación, llevando esperanza a otros que, como Santiago, habían perdido el rumbo en la oscuridad. Trabajaban juntos, codo a codo, convirtiendo su experiencia dolorosa en una fuente de luz para los demás. Era el cierre perfecto del círculo, transformar el sufrimiento en propósito, el dolor en amor. Una tarde, años después, Anita encontró a Santiago mirando por la ventana de la habitación donde se conocieron, ahora convertida en un estudio luminoso. ¿En qué piensas?, le preguntó abrazándolo por la espalda, sintiendo la calidez de su cuerpo. Él se giró y la besó en la frente con ternura infinita. Pensaba en la suerte que tuve de que fueras tan terca, respondió él riendo. Y de que necesitaras tanto el dinero, bromeó ella, recordando sus inicios. Se quedaron allí, mirando el atardecer sobre la Ciudad de México, agradecidos por cada lágrima y cada batalla que los había llevado hasta ese momento. La historia de la enfermera y el paciente imposible se había convertido en una leyenda de amor en la familia. Y mientras el sol se ponía, pintando el cielo de colores, supieron que su historia no tenía final. Porque el amor verdadero, el que nace de la sanación y la verdad, es lo único que realmente dura para siempre. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.